La plaga oculta de Tarn, el inquisidor y la oscura verdad de la corrupción humana. Érase una vez, en un tiempo olvidado por las crónicas, cuando las luces de los templos apenas lograban disipar la oscuridad que se deslizaba por las callejuelas de Tarn, una ciudad de granito gris y almas aún más pálidas. La peste, conocida como el azote carmesí, barría sus hogares, dejando un rastro de languidez y desesperación que se extendía como un sudario sobre cada callejón y plaza. Las calles, antes vibrantes con el bullicio de los mercaderes y la risa de los niños, ahora resonaban con el arrastrar de los pies de los enfermos y el lamento fúnebre de las campanas de la catedral, cuyos tañidos se convirtieron en un recordatorio constante de la muerte inminente. Las casas, antaño hogares acogedores llenos de vida, se transformaban en guaridas de enfermedad y muerte, sus puertas barricadas por el miedo y la desconfianza, formando un laberinto de aislamiento. Por las noches, el aullido distante de perros hambrientos y el crepitar incesante de las piras funerarias componían la sinfonía mórbida de la ciudad, un sonido tan palpable como la niebla húmeda y fétida que se alzaba del río. El aire estaba pesado con el olor a descomposición, a incienso barato usado para enmascarar el hedor y a una desesperación tan densa que parecía sofocar incluso las brasas de las antorchas. La podredumbre en el aire, el gemido incesante de los enfermos, el rostro macilento y desfigurado de la muerte que paseaba libremente, todo esto el inquisidor Valerius lo atribuía, con una certeza casi maníaca, a una corrupción espiritual, a demonios omnipresentes que se alimentaban de la debilidad humana, esperando el momento justo para devorar las almas de los afligidos. En este sombrío escenario, emergió la figura del inquisidor Valerius, un hombre de fe inquebrantable, cuya devoción era tan imponente como la catedral de piedra que dominaba el horizonte, una centinela sombría sobre la desgracia de la ciudad. Valerius, con su túnica oscura de lana gruesa y el símbolo flamígero de la Orden de la Purificación bordado en el pecho, un ojo en llamas, símbolo de la vigilancia divina, era una figura de autoridad tanto temida como reverenciada. Sus ojos, aunque veían el sufrimiento que se extendía a su alrededor, estaban vendados por la certeza inquebrantable de que el mal era una entidad externa, una fuerza demoníaca a ser purgada con fuego y furia, con la brutalidad necesaria para extirpar la raíz de la corrupción. Creía, con convicción granítica, que la salvación de la ciudad dependía de la erradicación total de cualquier rastro de herejía o impureza, y que cada grito de dolor era un paso hacia la redención colectiva. Las antorchas, que sus acólitos portaban con obediencia ciega, no solo iluminaban el camino en las callejuelas oscuras, sino que simbolizaban la luz de la verdad divina que él buscaba imponer, una luz que, para muchos que sufrían, era más cegadora y opresiva que liberadora. El sonido del brasero calentándose en el patio de la catedral, con el crepitar de la leña y el silbido del humo, anunciaba la llegada de otro día de purificación, y el pesado silencio que se cernía sobre la plaza solo era roto por los susurros de miedo y resignación de aquellos que observaban, impotentes, su propia desgracia. Cada día que pasaba, Valerius y sus acólitos, armados con antorchas y oraciones murmuradas en latín arcaico, rastreaban los barrios en busca de los infectados por el alma, aquellos que, en su desesperación, podrían haber sucumbido a pactos profanos o a tentaciones demoníacas. Jóvenes y viejos, ricos y pobres, débiles y fuertes, nadie estaba a salvo de la vigilancia implacable del inquisidor y de su fanática orden. Las prisiones de la catedral, antes usadas para criminales comunes y delitos menores, ahora resonaban con los ecos de confesiones arrancadas por la tortura, un coro macabro de dolor y desesperación, donde el crepitar del humo de incienso se mezclaba con el olor acre de la carne quemada y el gemido incesante de los purificados. Gritos desesperados reverberaban por las mazmorras de piedra, el sonido rebotando en las paredes húmedas, lo que se justificaba por la necesidad de expulsar las impurezas y demonios que se escondían en las almas. La magia de curación, que en otros tiempos podría haber aliviado el sufrimiento y salvado vidas, era vista con profunda desconfianza, etiquetada como un sutil disfraz para la corrupción. Cualquier curandero que se atreviera a practicar sus artes sin la bendición explícita de la orden era rápidamente silenciado, encarcelado o peor, quemado en la plaza pública como hereje. La voz de Valerius, grave y resonante, se oía en sermones apasionados en las plazas, prometiendo la erradicación total del mal, la restauración de la pureza de Tarn, incluso si eso significaba purgar la ciudad entera, hasta que solo quedaran las cenizas de la rectitud.
El rugido de la multitud, alimentado por el miedo y una tenue esperanza de salvación, era un sonido que Valerius interpretaba como aprobación divina, una señal de que sus métodos, por brutales que fueran, eran justos. El viaje de Valerius hacia la verdad, una verdad que no estaba preparado para enfrentar, comenzó con un susurro, una pequeña y casi imperceptible grieta en su armadura de fe inquebrantable. Una de las víctimas de la peste, una anciana tejedora llamada Elara, conocida por su bondad y caridad incuestionables, fue arrastrada a los interrogatorios. Elara, con sus cabellos blancos como la nieve y manos callosas por el arduo trabajo de tejer, era una figura de aparente fragilidad, pero sus ojos, aunque cansados, conservaban una chispa de dignidad y una quietud que Valerius no lograba descifrar. No tenía bienes materiales de valor, no profesaba herejías conocidas, ni mostraba signos evidentes de pactos oscuros o posesión. Aún así, la tos convulsiva que la consumía y las manchas carmesí en su piel eran, para Valerius, pruebas irrefutables de una posesión demoníaca. La observó detenidamente, buscando cualquier señal de resistencia demoníaca, cualquier rastro de un demonio luchando por permanecer, pero solo encontró un silencio obstinado, una negativa a pedir misericordia o confesar cualquier pecado oculto. Durante la noche, mientras Valerius se preparaba para el interrogatorio final de Lara, uno de sus acólitos, un joven novato con un corazón aún no endurecido por la brutalidad y el fanatismo de la Inquisición, confesó en secreto, con la voz ahogada por el miedo, que la vieja Elara había sido vista por última vez en contacto con el Consejo de Ancianos, pidiendo ayuda. El Consejo, que gobernaba la ciudad con mano de hierro y era reverenciado por Valerius como bastión del orden y la fe, era intocable. Sin embargo, la simple mención de su nombre, en circunstancias tan extrañas y perturbadoras, plantó una semilla de duda e inquietud que lo perturbó profundamente, una sensación gélida que comenzó a extenderse en su pecho. El sonido del viento aullando por las grietas de la catedral parecía llevar las voces de aquellos a quienes Valerius había silenciado, un coro fantasmal que ahora se burlaba de sus certezas absolutas. Valerius, aunque reacio a cuestionar la autoridad y la probidad del consejo, sintió una punzada de desasosiego, una disonancia interna que no podía ignorar ni reprimir. Se esforzó, con todas sus fuerzas, por rechazar la idea, atribuyéndola al miedo y la inmadurez del joven acólito, o quizás a la sutil malevolencia de los demonios que intentaban corromper su mente con insinuaciones venenosas. Sin embargo, la duda, como un veneno lento e insidioso, comenzó a corroer sus certezas, asfixiando su fe como una mala hierba que crece inexorablemente en la roca más sólida. Se encontró, en las madrugadas solitarias, revisando los empolvados registros de interrogatorios pasados, buscando patrones que antes había ignorado, pequeñas inconsistencias en las confesiones que, ahora, adquirían una nueva y perturbadora luz. Las historias de desesperación y rendición, antes consideradas pruebas inequívocas de posesión, ahora parecían más complejas, con detalles sobre figuras sombrías que se movían furtivamente en las sombras de los barrios ricos, prometiendo curas milagrosas y riquezas incalculables a cambio de lealtad eterna. Sin embargo, estas figuras nunca fueron las criaturas monstruosas que Valerius esperaba, no eran las bestias de pesadilla que él cazaba, sino hombres y mujeres de buena apariencia, vistiendo finas túnicas y joyas relucientes, con voces persuasivas y susurros de poder que seducían a los desesperados. El sonido de sus propios pasos en el frío y húmedo corredor de la catedral resonaba en su mente, cada eco una pregunta sin respuesta, un fragmento de su fe que se desprendía. La obstinada negativa de Elara a confesar, incluso bajo la inminente amenaza de la pira, perturbó profundamente a Valerius, más que cualquier grito o súplica que hubiera oído. Permaneció en silencio, con sus ojos fijos en Valerius, no con odio o desafío, sino con una extraña y serena resignación que él no lograba comprender, una quietud que lo perturbaba hasta el alma. Sus acólitos, acostumbrados a la eficiencia y brutalidad de su maestro, vieron su vacilación, y los murmullos comenzaron a circular entre ellos, como un incendio subterráneo, alimentando la desconfianza. La autoridad de Valerius, antes incuestionable y respetada por todos, parecía resquebrajarse bajo el peso de sus propias incertidumbres. Su figura, antes imponente, ahora parecía disminuida.
La ciudad, ya en ruinas, estaba al borde de una rebelión abierta, los enfermos muriendo por cientos y los purificados aumentando en número en las piras que ardían sin cesar. La fe en el inquisidor, antes inquebrantable y la única esperanza para muchos, comenzó a flaquear y la desesperación se hizo palpable. Casi un ser vivo, una entidad oscura que se extendía por las calles. El llanto distante de un niño, hambriento y enfermo, resonaba por los callejones, un recordatorio constante de la brutal realidad que se negaba a ser barrida bajo la alfombra de su fe ciega. El sonido de las campanas de la catedral, que antes anunciaba la esperanza de la salvación, ahora parecía solo un lamento de muerte, un toque fúnebre para el alma de Tarn. Valerius, en un acto de creciente desesperación y guiado por una peligrosa intuición que nunca admitiría tener, decidió ir al encuentro de un recluso, un antiguo escriba de la catedral, Silas, quien había sido excomulgado años atrás por atreverse a cuestionar los dogmas más sacrosantos de la iglesia. Silas vivía en una choza aislada, casi en ruinas, escondida entre las ruinas olvidadas de un antiguo cementerio, un lugar donde la muerte y el olvido se mezclaban con la vida. La choza estaba rodeada por montones desordenados de libros y pergaminos antiguos que, para la Inquisición, eran la esencia misma de la herejía y el conocimiento prohibido. El aire en su casa era pesado con el olor a moho, papel envejecido y una sabiduría olvidada hace mucho tiempo. El viejo escriba, con su barba desaliñada y ojos penetrantes que parecían haber visto eras de auge y caída, parecía ver a través del alma de Valerius, como si leyera la verdad detrás de su armadura de fanático. Silas, sin rodeos, compartió historias de un antiguo linaje de nigromantes que, hace siglos, buscaron el poder sobre la vida y la muerte, y cuyos experimentos maliciosos habían traído plagas devastadoras en tiempos pasados, incluso antes del nacimiento de la Orden. Silas, sin embargo, no mencionó demonios con cuernos y colas, sino la desmedida ambición humana, la insaciable sed de poder que podría llevar a la perversión de la vida y a la corrupción más profunda del alma. El crujido de las páginas, mientras Silas hablaba con su voz ronca, las leyendas de magia profana que se alimentaban de la miseria y la desesperación humana, sonaron como un sombrío presagio, una advertencia susurrada de lo que Valerius estaba a punto de descubrir. La revelación de Silas, la impactante idea de que la peste podría ser el resultado de una acción humana deliberada y no de una maldición demoníaca o castigo divino, sacudió a Valerius hasta lo más íntimo de su ser. Se resistió con todas sus fuerzas a aceptar esta nueva y aterradora perspectiva, pues desmantelaría todo el fundamento de su fe, todo el propósito de su vida dedicada a cazar demonios, toda su existencia. Como un guerrero que pierde su espada en medio de la batalla, se sintió desarmado, su identidad hecha añicos. La noche trajo visiones perturbadoras, vívidas pesadillas que lo atormentaban. Los rostros de inocentes a quienes había juzgado y condenado a la pira, mezclados con figuras oscuras y terriblemente familiares del Consejo de Ancianos, sus facciones retorcidas en sonrisas malévolas y sádicas. El olor a azufre que siempre había asociado con demonios y el infierno, comenzó a oler más a hierbas y pociones, un aroma terroso, dulce y enfermizo que flotaba en el aire, penetrando sus pulmones. La voz de Silas, tranquila pero firme, resonó en su mente, confrontando sus creencias más profundas y arraigadas, desafiando todo lo que creía verdadero. La duda se solidificó, transformándose en una certeza fría y oscura. Decidido a descubrir la verdad por sí mismo, Valerius inició una investigación secreta, infiltrándose en las profundidades de la ciudad, donde la luz de la ley y la fe apenas llegaba, donde la podredumbre era la norma y la esperanza un espejismo. Se disfrazó de peregrino anónimo, con una capucha sobre su rostro severo, y se mezcló con los enfermos y desesperados, sus oídos atentos a los susurros de desesperación y a las sombras que se movían. Observó las sombras que se movían furtivamente por los callejones más oscuros de Tarn, figuras encapuchadas que entregaban pequeños frascos a unos pocos enfermos seleccionados, siempre los más obedientes y sumisos. Fue allí, en las profundidades de la miseria humana, donde presenció lo que sus ojos cegados por la fe nunca le habrían permitido. Miembros prominentes del Consejo de Ancianos, los pilares de la sociedad de Tarn,
los baluartes de su creencia, distribuyendo dudosas pociones y curas, pero no a los más necesitados, sino a unos pocos elegidos que mostraban lealtad incondicional y sumisión ciega. El sonido del líquido tintineando en los frascos y el susurro de las conversaciones en voz baja, llenas de promesas susurradas de poder e inmortalidad, eran la oscura melodía de su revelación, el macabro himno de la verdad que se desplegaba ante él. La verdad, cuando finalmente se reveló en su totalidad, fue más grotesca y aterradora que cualquier demonio o criatura de las profundidades que Valerius pudiera haber imaginado en sus peores pesadillas. El Consejo de Ancianos, en su búsqueda desesperada de poder y control absoluto sobre la población aterrorizada y debilitada por la peste, había encontrado un antiguo y profano tomo de nigromancia. Creían que, al canalizar la energía vital de los enfermos y moribundos, no solo podrían alcanzar la inmortalidad para sí mismos, sino también extender su dominio sobre Tarn y más allá. La peste, que fingían combatir con promesas vacías y rituales pomposos, era en realidad una herramienta, una sombría cosecha de almas para sus profanos rituales de sacrificio, un granero de energía vital para su ascenso. La cura ofrecida a algunos era, de hecho, una forma de asegurar su silencio y lealtad, perpetuando el ciclo de sufrimiento y muerte para el resto, para la vasta mayoría de los ciudadanos. El olor a putrefacción que antes atribuía a demonios y a la plaga, ahora se mezclaba con el aroma de hierbas y rituales macabros, un olor que jamás olvidaría, grabado en su alma como un estigma. Valerius, el inquisidor que dedicó su vida a cazar demonios de fuego y humo, descubrió que el verdadero mal residía en los corazones de los hombres a quienes juró proteger y servir. La fe que lo guiaba, que era la base de su existencia, se hizo pedazos, dejándolo desorientado y quebrado, dando paso a una fría ira y a una renovada y sombría determinación. Ya no era un cazador de demonios externos, se convirtió en un vengador, su propósito retorcido y pervertido por la amarga verdad que desenterró. La catedral, antes un baluarte de luz y verdad, ahora le parecía una tumba para la verdad, un monumento colosal a su propia ceguera e ignorancia. El sonido de las cadenas y los gritos resonaba en sus oídos, pero ahora sabía quién era el verdadero monstruo, y era un monstruo de carne y hueso, no de humo y fuego. Se convirtió en un espectro, moviéndose por las sombras de Tarn, un hombre quebrado, pero con un nuevo y terrible propósito: exponer la verdad, sin importar el costo, y desmantelar la podredumbre que se anidaba en el corazón de la ciudad. El sonido de sus propios pasos en los oscuros y húmedos callejones era el único sonido que lo acompañaba en su nuevo viaje, un viaje solitario e irreversible.